Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumbrera, el episodio ya 13. ¡Wow! Vamos muy bien, gracias al Señor. Y lo hemos titulado ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y tenemos un testimonio en este episodio para contar. Realmente que fue una enseñanza enorme que la transitamos con mucho temor, pero al final hubo luz. Sí, el Señor se manifestó. Así es. Y tenemos un verso clave, como siempre, que nos va a acompañar. Y está en Juan 6, del 67 al 69. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Bueno, este versículo el Señor nos lo dijo en una situación muy difícil que estábamos pasando. Cuando se enfermó nuestro perrito Timoteo, que ya lo deben conocer si vieron los anteriores videos, él estuvo enfermo y nosotros no sabíamos qué le pasaba, porque por momentos parecía que estaba bien y por momentos estaba mal, y por momentos comía, por momentos no comía, y estábamos orando mucho porque en ese momento tampoco teníamos los medios para llevarlo a un veterinario, y estábamos ahí dudosos si se mejoraba o no. Estábamos esperando a ver cómo progresaba él, y a la vez también teníamos una amiga veterinaria que le íbamos preguntando, y bueno, entonces en ese momento estábamos con mucho temor, miedo, y nos desconcertaba mucho su situación. Entonces en la mitad, digamos, fue una semana entera, y en la mitad de la semana fue cuando teníamos un compromiso el sábado que ir, y teníamos que ir a las sierras. O sea, estábamos en las sierras, pero teníamos que ir más adentro a un lugar que se llama Villaverna, que es muy hermoso, y nos íbamos a juntar con todos nuestros hermanos de la iglesia, y ellos nos habían ofrendado para que podamos ir, para tener también la nafta del auto, porque era todo un viaje. Y nosotros estábamos orando mucho porque no sabíamos qué hacer con nuestro perrito que estaba enfermo. No sabíamos si llevarlo. Por un momento queríamos llevarlo para cuidarlo, pero también era complicado porque había otros perros, y si él tenía algo contagioso, capaz que les contagiaba. Entonces como que no queríamos arriesgarnos. Y bueno, y en todo ese tiempo el Señor nos hablaba mucho y nos decía, cuando le preguntábamos qué tenemos que hacer, me acuerdo que siempre me decía que Él lo iba a curar con el poder de su palabra. Y aquí tenía anotado que en una frase que leí justamente cuando estaba teniendo mis momentos con Dios, que decía: por tu palabra, Señor, sanaste los enfermos, echaste demonios, calmaste el mar y resucitaste a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era poder. Y después decía, otra frase decía: toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador desea fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Es decir, cuando Jesús
había ascendido al cielo, la palabra de él que había quedado escrita, todo lo que él había dicho, todo lo que él había hablado, los discípulos después lo escribieron, recordándolo mediante el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Entonces la palabra de Dios tiene poder y es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios, de que Dios nos responda, nos conteste. Entonces cada vez que orábamos, Él nos decía frases así, que Él lo iba a curar con el poder de su palabra, que Él era poderoso. Nos llegó una vez unos salmos que decía que Él hizo todas las maravillas del mundo. Entonces era orar y nos respondía y ahí nos tranquilizábamos y así, y seguíamos adelante, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos Y los era días. una constante vigilia, Sí, porque, claro, lo veíamos muy mal, y era preguntarle al Señor qué iba a pasar. Ahí viene. ahí viene el timito. Ahí lo estamos viendo que va a pasar. Va a aparecer. No creo que la cámara lo capte. Pero cuestión que estábamos muy preocupados y bueno, estábamos en una constante vigilia, preguntándole a Dios en oración qué es lo que quería que hiciéramos. Nosotros queríamos hacer su voluntad. Y en un principio, cuando no sabíamos si estaba en la voluntad de Dios que tengamos al perrito, le habíamos preguntado a Dios, y en su momento nos había direccionado a un verso que ni conocíamos que estaba en la Biblia, que dice que el justo cuida de su bestia, y ahí fue cuando decidimos tenerlo al timo, al perrito nuestro. Y entonces ahora en esta situación sabíamos que nosotros, siendo justificados por el Señor, el justo cuida de su bestia, teníamos que cuidarla, teníamos que cuidar a la bestia. Entonces lo correspondiente y lo más lógico era ir a un veterinario, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué estábamos en una encrucijada? Y estábamos en una encrucijada porque tampoco teníamos el dinero para llevarlo, sabíamos que era costoso. Se nos había liberado un plazo fijo que teníamos para pagar las tarjetas, ¿se acuerdan que contamos en los episodios? Entonces dudábamos si usar esa plata para eso y entrábamos como a veces como en desesperación, pero... Perdón, no es que dudábamos, nos mordíamos. Hacer nuestra voluntad. Nos atábamos las manos mutuamente para no ir al veterinario y pagar por un veterinario para que lo viera al perrito. No era que dudáramos, no era que dudábamos. Queríamos ir a un veterinario y nos importaba 3 pepinos las deudas, nos importaba absolutamente nada las deudas, con tal de preservar la vida del perrito. Pero teníamos una fuerte impresión de que estábamos pasando una prueba de Dios. Porque en los momentos que teníamos en intimidad con Él, nos revelaba el Señor en esos cultos, ¿no? En esos momentos, que estábamos transitando una prueba. Entonces, si estamos transitando por medio de la fe, y por medio de la fe hemos tomado las decisiones que hemos tomado porque tenemos una relación con el Señor en esos momentos, entonces en ese momento nos estaba diciendo que era una prueba, así de loco como lo estamos comentando. Entonces nos mordíamos, nos atábamos, por así decirlo, mutuamente para no ir a un veterinario, porque era la vida de un perrito, era la vida como de nuestro hijo perruno, o sea, y llorábamos amargamente porque veíamos que el perrito se estaba empeorando cada vez más, y el Señor todo el tiempo nos decía que Él lo iba a sanar, que Él lo iba a sanar. Entonces, en esa desesperación tan grande, realmente creímos estar locos de no estar entendiendo nada la voluntad de Dios, porque no se concernía con lo que en un principio nos dijo, que cuidemos a la bestia, ¿no? Al perrito. Entonces, si teníamos que cuidarla, en ese cuidado implicaba que nosotros lo lleváramos urgentemente al veterinario. Pero a su vez se contradecía lo que nos respondía, que era una prueba,
que él lo iba a sanar. Sí, él lo iba a sanar, sí, con el poder de su palabra. Entonces, no, fue terrible. Sí, fue. Todos los días llorando. Era vivir de luto, ¿no? Verlo al perrito así y decía, y decirnos, no te entiendo, Señor, no te entiendo. Y habremos entendido bien, ¿no? Oremos de vuelta. Y todo el tiempo era, yo lo voy a sanar, yo soy, miren mi poder. Le preguntamos, Señor, por favor, ¿estamos entendiendo bien? Ay, no, era la vida del perrito. Sí, era muy difícil. Fue muy difícil, imagínate. Nos recordaba la historia de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, y a punto de sacrificarlo le dice a Abraham, detente, no quites la vida del muchacho, porque había pasado la prueba. Era una prueba que Abraham tenía que pasar, porque él iba a comprender cuánto Dios Padre iba a sufrir en un futuro dando a su hijo por nosotros. Por eso que se llamó Abraham el padre de la fe, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a la historia. Bueno, y en esos momentos, que teníamos que ir a este lugar y no sabíamos qué hacer, es donde abrimos la Biblia y oramos, y es donde en ese momento el Señor nos confirma de que vayamos, de que lo dejemos al timo a su cuidado, pero lo más fuerte mientras estábamos leyendo eso, lo principal que fue cuando nos dijo ese versículo, ¿a quién iremos? Porque anteriormente dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque anteriormente, si vemos la historia, habla sobre que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús, porque Jesús daba palabras que eran duras. Dice un poquito más atrás, digamos, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tremendo eso. Y ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, entonces a los 12, porque tenía más discípulos obviamente, entonces algunos discípulos se van, pero los 12 quedan, y ahí es donde Jesús le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y ahí es donde nosotros, cuando leímos eso, rompimos en llanto, porque nos dimos cuenta de que era una prueba, claro, de que para nosotros era dura esa prueba, y desde que Él nos está diciendo, sí, es dura la prueba, pero ustedes también me van a dejar, ustedes también se van a ir, no la van a resistir. Y bueno, ahí es como que nos dimos cuenta y lloramos mucho y le respondimos, Señor, al Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Sí. Fue muy fuerte, porque muy fuerte, sí. Estaba la vida del perrito, y a su vez, aún sin comprenderlo, obedecer lo que Dios nos estaba pidiendo y confiar en lo que Él nos estaba diciendo y creer que estábamos interpretando bien, porque no era coherente. No era coherente lo que estábamos viviendo, lo que estábamos haciendo. O sea, imagínense, para nosotros realmente era horrible ver al perrito cada vez más mal, y recibir de parte de Dios, yo lo voy a sanar, no se preocupen, no, confíen en mí.
Ay, no, era una Fue tortura. muy fuerte, sí. Y entender de que Dios nos estaba probando, en realidad nos estaba enseñando a confiar en su palabra, a confiar en su palabra y en su poder. Y en que Él era el que nos estaba hablando, ¿no? Obviamente, Sí. a través de su palabra, de Sí. la Biblia. Sí. Entonces, bueno, después de recuperarnos de ese momento, es donde al final decidimos ir el sábado, porque todo digamos, el Señor nos había mostrado de que teníamos que ir el sábado a ese lugar, a ese compromiso que teníamos y que teníamos que dejarlo aquí en la casa y confiar en que Él lo iba a cuidar. Entonces, resulta que llega el sábado y cuando nos queremos ir, no nos arrancaba el auto. No nos arrancaba el auto y sabíamos como que tenía un problema que se estaba quedando sin batería y bueno, justo ese día hacía mucho frío y se quedó sin batería el auto. ¿Y qué pasó después? Le hablamos a los amigos con los cuales íbamos a ir, le dijimos, che, tenemos el auto que no nos arranca, no vamos a poder ir, vayan tranquilos. Nosotros pensábamos que era como una señal de Dios diciéndonos, no, interpretaron mal, quédense porque el perrito está mal. Así que lo entendimos con una cierta alegría, porque antes habíamos orado y le habíamos dicho, Señor, si estamos entendiendo mal, por favor, poné impedimentos para que vayamos a ese lugar, para que nos quedemos con el perrito. Cuestión que cuando le avisamos a estos amigos, nuestros amigos nos dicen, no, por favor, quédense ahí, ya vamos y los pasamos a buscar nosotros. De cualquier forma, ustedes van a ir. Entonces, bueno, no sabíamos qué hacer. Vinieron, justo un vecino que tenemos, que lo queremos mucho. él nos ayudó y conjuntamente con los amigos nos hicieron puente al auto, cuestión que arrancó de vuelta, espectacular, y pudimos ir. Con temor fuimos, pero antes de ir vino un mimo del Señor. Entre esos amigos que vinieron a ayudarnos en la situación, en uno de los autos se baja una persona que la apreciamos mucho, se llama Graciela. Cuando se baja resulta ser que era una veterinaria, era una de las esposas de nuestros amigos. En realidad sabíamos que era veterinaria ella, pero no sabíamos que ella iba a venir. Claro, no sabíamos. Cuando se baja, lo primero que hace es preguntarnos por el Timo, por el perrito, que ella había estado al tanto anteriormente, nos habíamos estado mensajeando. Inmediatamente le cuento yo que no iba a ir el Timito porque estaba enfermo todavía. Entonces ella reacciona y dice, ¡ay! Entonces ya quiero verlo, a ver cómo está, de paso lo vemos. Nos miramos con Vicky y dijimos, es el Señor. Nos mandó incluso una veterinaria gratis para verlo al Timo. Sí. Pasa Graciela, lo ve al Timito y nos dice, no se preocupen, está bien, no tiene nada grave. Tiene aparentemente quizás alguna infección leve, pero en términos generales está bien. Sí, déjenlo tranquilo acá y cuando ustedes vengan de este lugar a donde vamos ahora, síganlo revisando y cuidando, que ya se va a componer, pero no tiene nada grave. Lo chequeó, le hizo un chequeo general. Cuestión que nosotros fuimos a ese viaje, a ese lugar tranquilos, porque habíamos entendido que Dios nos estaba diciendo, ¿vieron? Confíen en mí. Hasta incluso les puse una veterinaria gratis para que se queden tranquilos. Qué bueno el Señor. Y fuimos a ese lugar tranquilos y fuimos contentísimos porque habíamos interpretado que el Señor nos había dejado tranquilos con ella. Fuimos al lugar, la pasamos hermoso, volvimos y cuando volvimos nos imaginábamos que el Timito nos iba a recibir como siempre hace, contento y feliz, saltando cuando abrimos la puerta, ¿no? Cuando abrimos la puerta y entramos a casa estaba peor. Estaba peor. El perrito estaba peor. Nos miramos con Vicky
No entendíamos No nada. entendíamos nada, pero lo más importante y lo peor de todo es que no entendíamos a Dios. Si Dios nos había mandado incluso una veterinaria para dejarnos tranquilos de que el perrito estaba bien, ¿por qué ahora estaba peor? Nos pusimos muy mal, dormimos medio mal incluso, y al día siguiente, en la desesperación, yo me fui a una ciudad acá cercana, desesperadamente a comprarle un collar para... Que encima no era algo que iba a que curar. no era una solución en absoluto. Era por la desesperación que teníamos, el miedo, era una sugerencia que nos había dado la veterinaria por el tema de las garrapatas y las pulgas, que sea más efectiva, porque podía tener, bueno, esa infección de las garrapatas Sí. o lo que fuese. Entonces era algo preventivo, no era que lo iba a sanar, pero en nuestra desesperación y miedo fuimos a comprar, era un collar antipulgas Ujú. y antigarrapatas que costaba caro encima en ese momento, o sea, cuesta caro, y de la desesperación fuimos a comprar eso. Sí. Y otro remedio que queríamos conseguir que no lo pudiste Sí, conseguir. que todo mal, incluso nos levantamos mal, discutimos entre los dos porque estábamos nerviosos, asustados, yo me fui apurado, ella se quedó acá, todo trágico. Todo feo, todo Yo me mal. fui incluso a una farmacia a ver si conseguía el medicamento supuesto, ¿no? El supuesto medicamento, no conseguí nada, era domingo. Bueno, cuestión que vuelvo después de todo eso, le ponemos el collar, a los 2 días le pusimos el collar, Sí, y cuestión que el timo no mejoraba, el perrito no mejoraba, era cada vez peor y seguíamos en todo esto orando y preguntándole al Señor, y en todo momento Dios nos contestaba que Él lo iba a curar, pero era increíble. Lo increíble era que cada vez que abríamos la Biblia, primero orar y después abrir la Biblia, en todo momento, tanto como a Vicky como a mí y como en conjunto, nos llevaba a escenas donde el Señor nos mostraba su gran poder, pero era tan reiterativo que era más difícil negarlo que aceptarlo. sí. Y así pasaron los días hasta que ahí sorteando los obstáculos, orando, y el timo ahí parecía un poquito que comía algo y después se empeoraba Sí. y así era como Era así, también. así. Claro, como que también nos desconcertaba mucho. Y llegó el día miércoles. Miércoles. Y esa parte de la historia va a contar Marce porque él fue como testigo directo de la situación, de lo que pasó el miércoles. El perrito, como venimos contando, nosotros lo amamos, es como si fuese nuestro hijito. Si vos tenés perros o gatos o una mascota, estoy seguro que nos súper entendés. Es como un hijito, ¿verdad? Lo querés como alguien más de la familia, como realmente es alguien más de la familia. Imagínate nosotros en toda esta impotencia y en este camino de fe, lo contradictorio que es para la razón entender todas estas cosas. Bueno, nos estás entendiendo, quizás incluso estás pensando, che, pero estos chicos están locos, ¿cómo hacen una cosa así? Pero es caminar por fe, por eso la palabra lo dice. Imagínate la historia de Abraham, que la dijimos hace un ratito. Es por fe. Es por fe. Entonces, pasaron los días cada vez peor, por ahí mejoraba, pero después hacía un pico contrario. Llega el miércoles, me levanto, estoy con Dios a la mañana, como siempre. Claro, pasaba una semana, porque un miércoles se enfermó y un miércoles vamos a ver qué pasó. Me levanto y abro la Biblia, primero oré, le dije, Señor, como siempre hacemos, te pido la dirección en este día, quiero que vos me dirijas, quiero que mi mano la dirijas vos, a donde vos quieras que vaya, ayúdame a entender lo que quieras decirme, a entender el contexto, por supuesto. Cuando abro la Biblia, curiosamente abro, ¿no es cierto? El Señor me lleva a Marcos 8. Y lo primero que se fijan mis ojos es en la historia de un ciego que es sanado en Betsaida. Voy a leer simplemente los versitos cortitos. Dice, Marcos 8, 22, 23
24 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Entonces el ciego respondió: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase nuevamente. Y fue restablecido, y vio de lejos, y vio claramente a todos. Y lo envió a su casa y le dijo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie, tampoco en la aldea. Cuando yo estaba leyendo esto, de repente sale el timito. Yo estaba sentado fuera en el patio. De repente sale el timito del perrito nuestro, caminando y como si no le hubiese pasado nada al perro. Amén. Totalmente recuperado. Nosotros lo habíamos visto que Agata podía caminar antes. Ahora caminaba totalmente normal. No entendía nada. Y estaba leyendo y lo miraba, leía, lo miraba, leía y lo miraba. Y cuando estaba leyendo se me vino un flechazo, por así decirlo, al corazón. Y entendí que lo que habíamos pasado había sido una prueba de fe, así como la que este ciego pasó. Fue una curación en 2 etapas. Es el único milagro, como dice Vicky, que Jesús hace en 2 etapas, es decir, de forma parcial y después completa. ¿Por qué? Este ciego era de Betsaida. Betsaida era una región donde todos eran incrédulos hacia Jesús. Pero había una familia que tenía un ciego y lo llevan a Jesús, es decir, que había una familia que creía en Jesús. Entonces, cuando lo llevan al ciego, el Señor primero le pone saliva en los ojos, y cuando abre los ojos el ciego, la primera vez, ahí apenas le pone la saliva, dice que empieza a ver, pero a los hombres lo ve como si fuesen árboles, ¿no es cierto? Así, es decir, que ve borroso. ¿Qué hace el ciego? ¿Se va? No, se sigue quedando, es decir, sigue confiando en Jesús. Entonces el Señor, al ver la fe de ese ciego, le vuelve a poner saliva, le puso las manos, dice, mejor dicho, y entonces le dijo que mirase nuevamente. Y allí el hombre recibió la vista por completo. Él fue premiado por su fe. Y a pesar de no comprender, el no haber recibido primeramente la vista, él siguió apostando por Jesús en una aldea que nadie creía en él. Y la recompensa de su fe fue poder ver completamente al Señor Jesús. Amén. Entonces nosotros pasamos exactamente por la misma prueba. La primera etapa fue cuando vino la veterinaria y el Señor nos permitió vivir un poquito de lo que Él iba a hacer al final. Y a pesar de no comprenderlo, si nosotros seguíamos con Él, Él nos iba a recompensar con la sanación completa que después vimos al final. Entonces, cuando comprendo esto, me largué a llorar. Y fue una alegría tan grande porque encima ese día, al mediodía, nos fuimos a la placita que tenemos acá enfrente. Justo Vicky ya había venido del trabajo. Y nos pusimos a jugar con el timbre y corría, pero como si fuese una gacela. Sí. Estaba totalmente recuperado. No lo podíamos creer. Sí. Fue un contraste totalmente el negro al blanco. Sí. Pero hermoso. nosotros no nos alcanzan las palabras para expresar lo sorprendente que fue verlo así, desde la casi muerte a la recuperación total. Entonces, el Señor en todo momento lo que nos decía era verdad, a pesar de parecer una locura a nuestra coherencia humana. Amén. El Señor nos hablaba diciéndonos que Él lo iba a curar.
y que a veces las pruebas que Él permite en nuestras vidas son difíciles, son muy duras, sí, pero tienen un fin primordial, que nosotros podamos confiar en lo que Él dice y que lo que Él dice lo va a hacer, porque Él no es mentiroso. Amén. Y cuando nosotros decidimos confiar, se abre una puerta maravillosa, que si tenemos paciencia, después vamos no solamente a ver el milagro, sino a verlo completamente a Jesús en su pleno carácter de quién es, como restaurador de todas las cosas. Y lo más maravilloso fue que Él muchas veces nos dice, como les dijo a sus discípulos, en ese contexto donde Él hablaba palabras duras, la gente murmuraba contra Él y le decía, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le responde, como leímos, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Entonces, cuando pases por una prueba difícil que aparenta ser cada vez peor, el Señor nos dice a nosotros, te vas a ir de mi lado. Sé que es difícil, lo sé, pero te vas a ir de mi lado. Que podamos responderle como a Pedro y le podamos decir, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, aunque no entendamos, Señor, aunque no entendamos, queremos quedarnos con vos, queremos confiar en que vos sos veraz. Fue una lección, una prueba muy difícil, porque era la vida de nuestro perrito, de nuestro hijito perruno, que estaba colgando de un hilo y Dios parecía que estaba en silencio, pero Dios no estaba en silencio. Dios estuvo todo el tiempo con nosotros, forjando nuestro carácter para que podamos saber quién es Él. Y en un futuro, o en la vida misma que Él nos depare, podamos, a pesar de que haya tormentas y se caiga el mundo, saber que su palabra en nuestra vida es como una piedra firme que nunca se va a mover. Y para ir cerrando esta historia, quiero contar un pedacito más que queda, que resta del testimonio, que es cuando ese domingo nosotros compramos el collar por miedo, sin haber orado, por desesperación. A los 2 días por ahí le ponemos el collar de antipulgas. Y recuerdo que ya habiendo pasado la curación de él, estaba súper bien. Ponerle puede ser el viernes, día viernes. Recuerdo que le veía de repente los ojitos de él inflamados, hinchados los ojitos. Todo hinchado estaba. Todo hinchado los ojitos y decíamos, Señor, pero si vos hiciste el milagro, ¿por qué ahora tiene los ojitos así? En realidad no se ha curado, entonces nos hemos equivocado y todo eso. Entonces me acuerdo que estaba dando la vuelta por acá, por mi casa, dando la vuelta en el patio y oraba y le decía, Señor, vos no haces un milagro a media, vos hiciste el milagro, lo hiciste completo, ¿por qué ahora tiene los ojitos inflamados? Y está así, ¿qué pasa? Y se me viene a la mente de repente así, me dice el Señor, porque era el Señor, sacale el collar, me dice. Y yo digo, entro, doy la vuelta, entro y le digo, a ver, Marce, fíjate, investiguemos si los collares estos pueden dar alguna alergia. Porque se me vino así de que podía ser una alergia que le esté haciendo el collar, ¿no? Más que él salta mucho y corre mucho y ese collar tiene un polvito y que entonces digo, capaz que eso le está haciendo una alergia. Entonces investigamos y efectivamente le podía dar alergia a algunas razas sensibles ese collar. Entonces cuando se lo sacamos, el mismo día a pasar las horas,
se le desinflaman totalmente los ojitos y vuelve totalmente a la normalidad. Y nos damos cuenta de que era el collar, ¿no? Y quedamos como impresionados por el Señor, cómo nos guió para sacarle el collar. Y bueno, resulta que habíamos gastado 10.000 pesos. ¿no? 13.000 pesos. 13.000 pesos. 13.000 pesos en el collar. Y decimos, bueno, listo, bueno, perdió ese dinero y bueno, no importa, Dios proveerá. Y recuerdo que a los 2-3 días una amiga me dice, le contaba así que le compré un collar, pero bueno, que le daba alergia a mi perrito y qué sé yo. Y ella me dice, yo justo ahora voy a ir a comprar. Me dice, bueno, ¿lo vas a usar el tuyo? No, le digo, entonces te lo compro, me dice. Y me lo compró. Ella me lo compró, una amiga Brenda, me lo compró el collar y le puso a sus perritos y a sus perritos no le hizo nada. Entonces ahí una gran enseñanza del Señor, que a pesar de nosotros haber actuado por miedo, por ansiedad, por desesperación, Él restauró todo al principio y nos devolvió hasta el dinero que habíamos gastado en el collar. Así es. Si bien no fue guiado por Él el collar, porque fue, digamos, por eso, una decisión precipitada. Precipitadamente, el Señor en su bondad, en su misericordia, nos restauró el dinero del collar y eso fue impresionante también. Fue impresionante. Sí. Y bueno, ahora el Timito está súper bien. Ya pasaron varios meses de esta situación. No se queda quieto. Fue en junio, fines de mayo, principios de junio, lo que sucedió. Así que ya está súper bien y nunca más se enfermó, gracias al Señor. Pero fue muy dura, sí. Pero fue un milagro. Experimentamos un milagro que nunca antes, así de esa forma de sanación, no habíamos, digamos, presenciado. Sí, porque fue un antes y un después, fue paulatino. Fue abrupto de repente. El cambio. El cambio, sí. Fue realmente por el poder de Dios. Sí. Así que bueno, ese testimonio le queríamos compartir. Espero que sea de bendición para ustedes. Esperamos que les haya gustado el testimonio, que haya sido de bendición, que algo hayan podido aprender de esto que nos pasó, y que podamos decirle: ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, aunque estés pasando por una prueba difícil, quizás, o que vayamos a pasar nuevamente, o vos, sepamos que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre. Y las pruebas que Él muchas veces permite tienen como objetivo fortalecer nuestra fe. Y lo más principal, que aprendamos a confiar en su palabra. En su palabra. Si nosotros construimos nuestra vida en su palabra, es construir en la roca, en una piedra, que aunque vengan tormentas y mares, no va a derribar la casa. Así que haya sido de gran bendición. Te esperamos en los próximos episodios y que Dios te bendiga mucho. Amén. Chau.